Aquí está la imagen satelital de la base rusa Engels 2. Esta imagen muestra las secuelas del ataque ucraniano que tuvo lugar esta semana. Rusia utilizó esta base para almacenar cientos de millones de dólares en equipos, bombarderos y municiones. Si observamos las imágenes de antes y después de la base, podemos decir que la gran mayoría del equipo almacenado aquí fue destruido. De hecho, el análisis del ataque muestra que el 61% de la munición almacenada aquí fue destruida, alrededor del 13% fue dañada y solo el 25% permanece intacto. Es precisamente por esto que un gobernador ruso llamó a este ataque, y cito, el ataque de vehículo aéreo no tripulado más masivo de todos los tiempos. Pero lo cierto es, esta base estaba bien protegida. Después de todo, Rusia estaba almacenando muchas cosas valiosas aquí, así que tenían múltiples defensas aéreas diferentes protegiendo activamente sus valiosos activos. ¿Cómo lograron pasar los drones ucranianos? Y no es solo esto. Hace apenas una semana, Ucrania apuntó a Moscú, la capital del Imperio Ruso, con 300 drones, muchos de los cuales pudieron evadir completamente cualquier defensa aérea que Rusia tenía. Claramente, Ucrania está haciendo mucho más que solo enviar los drones. De hecho, están engañando a los rusos usando señuelos, enviándolos en búsquedas infructuosas y llevando a cabo un sabotaje sofisticado para asegurarse de que estos drones ucranianos golpeen su objetivo. Hay un método en la locura y hoy tengo al ex Navy Sea Air Land Chokfar para desglosarlo todo para todos nosotros. Mientras los cohetes rusos impactan en viviendas de alta densidad en Kiev, Kharkiv y Odessa, Ucrania responde apuntando a los nervios de la máquina militar de Moscú, aeródromos, refinerías y centros logísticos. Al hacerlo, Kiev está exponiendo las vulnerabilidades de Rusia y demostrando que incluso las aclamadas defensas aéreas del Kremlin no son rival para el ingenio ucraniano. Careciendo de cualquier capacidad de aviación estratégica, Ucrania ha tenido que improvisar y por primera vez en la historia, los vehículos aéreos no tripulados, UAVs, se están utilizando para interrumpir sistemáticamente objetivos estratégicos en lo profundo del territorio enemigo. La campaña de Ucrania es una clase magistral en la guerra moderna, prestando tecnología de vanguardia, planificación meticulosa y una voluntad implacable de luchar. Hoy vamos a diseccionar los objetivos recientes golpeados por Ucrania, explorando su importancia, las distancias involucradas, las armas probablemente utilizadas y las tácticas sofisticadas, guerra electrónica, contramedidas y operaciones de señuelo que hacen posibles estos ataques. También veremos cómo los sistemas de defensa aérea S-300 y S-400 de Rusia, que una vez fueron temidos, están cediendo bajo la presión, dejando los cielos de Putin y la infraestructura crítica cada vez más vulnerables. Mientras describimos estos objetivos clave y su importancia, realizaremos una pequeña evaluación breve del daño de batalla en cada uno. A través del Mar Negro, una refinería de petróleo costera cerca de Tuipas atrajo la atención de Ucrania en julio de 2024. Aproximadamente a 500 kilómetros del territorio controlado por Ucrania, esta instalación de combustible crítica abastecía a la flota del Mar Negro, una amenaza persistente para el flanco sur de Kiev. Las instalaciones de combustible son un objetivo comprensivo. Lo golpeas una vez, te alejas y lo ves arder. Ucrania recibe 2 duros golpes. Los drones navales Mangura UMA-5 cortaron las aguas. Lanzaron UAVs lanzados desde el aire que llovieron destrucción desde arriba. El infierno resultante interrumpió las operaciones de la flota del Mar Negro de Rusia, aisló los activos navales rusos, limitó sus despliegues y apretó el lazo alrededor de la presencia marítima de Putin en el Mar Negro. Fue un golpe que resonó más allá del daño inmediato, señalando que incluso el mar no ofrecía refugio del alcance de Ucrania. Agosto 2024. A 350 kilómetros de la línea del frente, la base aérea Marinovka de Rusia en el Oblast de Volgorod fue golpeada por un ataque de drones y misiles de múltiples vectores. La base albergaba bombarderos y cazas de ataque que habían martilleado implacablemente las posiciones ucranianas. Los drones de largo alcance ucranianos, lentos y vulnerables, se emparejaron con un multiplicador de fuerza suministrado por los Estados Unidos. Los señuelos armamento de destrucción masiva, 160 suministrados por los Estados Unidos, fueron lanzados desde los Mikoyan 29 ucranianos. Los señuelos MOL son plataformas de crucero de resistencia media llenas de elementos de guerra electrónica y contramedidas electrónicas. Son capaces de imitar amenazas para confundir el radar ruso.
Los complejos de defensa aérea rusos se bloquearon y dispararon a contactos fantasma, mientras que los primeros drones ucranianos en llegar eliminaron los sensores rusos y luego atacaron los sitios de defensa aérea. A medida que las defensas fallaban, los golpes precisos de los UCAVs Lyuty de producción nacional golpeaban con fuerza, dejando en tierra a los aviones, dañando los centros de comando, hangares y edificios de mantenimiento críticos. Rusia no tuvo más opción que desplazar sus activos aéreos más hacia el este, estirando su alcance operativo hasta el punto de ruptura y exponiendo la fragilidad de su otrora dominante defensa aérea. Unos meses después, septiembre de 2024, el depósito de municiones de Toropets en Tver Oblast, estratégicamente posicionado entre Moscú y San Petersburgo, encontró un final ardiente. A 400 kilómetros de la frontera de Ucrania, este enorme depósito de municiones, repleto de misiles balísticos, Iskander, bombas planeadoras y ojivas de misiles de crucero, formaba un arsenal que era crítico para las ofensivas agotadoras de Rusia a lo largo del frente oriental. Ucrania lo golpeó con un asalto complejo, desplegando más de 100 drones en un mortal ballet de múltiples olas. Los señuelos más pequeños de Rubaca lideraron la carga, saturando los sensores rusos, agotando los recursos de defensa aérea y allanando el camino para los UCAVs de gran impacto Lyuty, cada uno capaz de transportar 250 kilogramos de explosivos de alta potencia y entregarlos con una precisión milimétrica. Explosiones devastadoras y detonaciones secundarias resonaron por millas, reduciendo un centro logístico clave a escombros y dejando a las fuerzas de Moscú en Donbass luchando para reponer los suministros menguantes, un recordatorio contundente del creciente poderío de Kiev. Octubre de 2024. El objetivo, Kotlubin, un tranquilo pueblo en el Oblast de Volgorod, se convirtió en un depósito de municiones crítico. Ubicado a 450 kilómetros de la frontera de Ucrania, este depósito de armas abastecía al frente sur de Rusia, un salvavidas cortado de nuevo por un asalto coordinado de drones ucranianos. Drones de señuelo y de primer golpe, de nuevo, saturaron la defensa aérea, agotaron las armas de golpe cinético y luego apuntaron directamente a los sensores, el comando y control, y finalmente a los complejos de lanzamiento superficie-aire. Se estimó que más de 100 drones convergieron en la primera ola. La verdadera fiesta comenzó cuando los UCAVs de Lyuty hicieron sus carreras de ataque, sus cargas explosivas desgarrando objetivos específicamente elegidos. De nuevo, las explosiones primarias y secundarias desgarraron la noche. El golpe de Kotlubin sumió las líneas de suministro de municiones de Rusia en un total desorden y obligó a Moscú a reorganizar recursos y dejó al descubierto las grietas logísticas que comenzaban a mostrarse en el esfuerzo bélico de Putin. Cada detonación erosionaba la capacidad de Rusia para sostener su campaña en el sur, demostrando que incluso los objetivos más oscuros podrían convertirse en campos de batalla cruciales. Enero 2025. Ucrania interdictó la refinería de petróleo de Ryazan, un complejo industrial extenso ubicado en el Oblast de Ryazan, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú. Esta incursión y su ardiente secuela se convirtieron en un símbolo del alcance de los ataques de precisión de Ucrania. La refinería de Ryazan es un pilar en la infraestructura energética de Rusia. Procesaba millones de barriles de crudo anualmente, bombeando combustible para la máquina bélica del Kremlin y sus ingresos por exportaciones, vitales para la tambaleante economía de guerra de Putin. Y el complejo de la refinería no se consideraba vulnerable. Ubicado a 600 kilómetros de la frontera norte de Ucrania, parecía lo suficientemente seguro, y las defensas aéreas rusas se asignaron en consecuencia. Pero resulta que Ryazan era un objetivo muy fácil. La ilusión de seguridad se rompió cuando las fuerzas ucranianas desataron un enjambre de drones kamikaze de largo alcance, como el UJ-22 Airborne o el flamante Palianza, un híbrido de dron y misil, con motor a reacción y propulsión por cohete. Estos UCAVs desechables llevaban ojivas lo suficientemente potentes como para incendiar las instalaciones de almacenamiento y producción de la refinería. Ucrania atacó nuevamente un objetivo de gran valor. Los incendios resultantes en Ryazan se podían ver desde la órbita terrestre. La huelga no solo suspendió operaciones y redujo la capacidad de la refinería, rugió un mensaje a través del corazón de Rusia. Ninguna parte de tu columna vertebral económica está más allá del alcance ucraniano. Kiev está jugando un juego a largo plazo.
frecuentemente apuntando a complejos específicos de defensa aérea rusa, con el objetivo de abrir vectores de ataque a objetivos altamente estratégicos. No todos los ataques son terrestres. La capacidad de los buques de superficie no tripulados de Ucrania ha evolucionado para transportar drones de reconocimiento y ataque. Infiltrándose desde el mar, estos drones kamikaze lanzados desde los vehículos de superficie no tripulados navales ucranianos dan a los objetivos rusos poco o ningún aviso previo y llegan como invitados inesperados y muy indeseados. Las campañas aéreas de control remoto de Ucrania han obligado a Rusia a replantearse las implementaciones de defensa aérea, un efecto dominó que dejó otros objetivos desprotegidos contra la próxima ola. Cada ataque, desde refinerías hasta radares, pintó la imagen de una guerra donde la distancia y las defensas ya no eran garantías de seguridad. Los dos ataques ucranianos más recientes enfatizan el punto de que Ucrania selecciona cuidadosamente objetivos militares estratégicos en lugar de civiles. El 29 de enero, Ucrania atacó el complejo de refinerías Kutsovo en la división Novograd, a 800 kilómetros de Ucrania. Esta instalación, propiedad de Lukoil, es la cuarta refinería más grande de Rusia. El ataque impactó las unidades de procesamiento, provocando un gran incendio y alterando las operaciones, afectando la producción de combustible vital para el ejército ruso. El ataque destaca la estrategia de Ucrania para paralizar la infraestructura energética que sostiene la guerra de Rusia. Para Kosovo, los mejorados drones Lyuti, ahora con rangos de más de 1000 kilómetros, entregaron una prueba ardiente de los avances de Ucrania y la tecnología de ataque de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance. Y hace solo unos días, el 20 de marzo, Ucrania volvió a atacar la base aérea estratégica Engels 2 en el Oblast de Saratov, a 600 kilómetros de Ucrania. La base aérea estratégica alberga bombarderos estratégicos Tupolev 95 y Tupolev 160 capaces de portar armas nucleares. El ataque apuntó a los depósitos de municiones de aviación, que contenían ojivas de misiles de crucero Kh-101, causando una enorme explosión, detonaciones secundarias e incendios químicos y de combustible. Los daños incluyeron instalaciones de combustible de aeronaves y áreas de comando, y se informó que los escombros estaban dispersos hasta a 5 kilómetros de la base aérea. La importancia de este ataque radica en la interrupción de las capacidades de aviación de largo alcance de Rusia, un activo militar clave. Es probable que el ataque a Engels 2 haya involucrado los drones Castor de Ucrania, conocidos por su alcance que supera los 600 kilómetros y ataques precisos de alta velocidad en objetivos militares. Llegaron junto con los aviones de Kit Aeropract A-22 Foxbat modificados, un modelo deportivo altamente modificado, diseñado y configurado como una plataforma de ataque de precisión de largo alcance. Estos ataques demuestran la creciente articulación de la inteligencia de guerra con drones de Ucrania y el objetivo de activos militares y económicos críticos en lo profundo de Rusia. Engels 2 debilita el poder aéreo ofensivo de Rusia, como la interrupción de Kutsovo, logística militar extraña. Estas operaciones, aprovechando drones desarrollados a nivel nacional, señalan un cambio en la capacidad de Ucrania para proyectar poder mucho más allá de sus fronteras, desafiando las defensas rusas y la estabilidad de los recursos. La guerra electrónica y los señuelos son las armas secretas de Ucrania. La capacidad de Ucrania para penetrar en el espacio aéreo fuertemente defendido de Rusia utiliza estas plataformas sofisticadas para entregar dosis oportunas de guerra electrónica y contramedidas electrónicas que facilitan la penetración de los paquetes de ataque de Ucrania. Los drones señuelo saturan el radar ruso con falsas señales, mientras que los controlados por fibra óptica abordan objetivos fuertemente defendidos. Los drones controlados por fibra óptica, con tecnología fly-by-wire, son inmunes a las interferencias tradicionales. Los drones de fibra óptica pueden interceptar objetivos estáticos y móviles a corto alcance, independientemente de los entornos adversos de guerra electrónica. Para misiones de penetración profunda y abordar el complejo entorno de defensa aérea, el armamento de destrucción masiva, 160 Miniature Air Launch Decoy, suministrado por los Estados Unidos, juega nuevamente un papel protagonista. Lanzados desde los MiG-29 ucranianos, estos señuelos complejos imitan las firmas de radar de los cazas o bombarderos y obligan a las baterías S-300 y S-400 a iluminarse y luego desperdiciar misiles. Las nuevas variantes MALJ añaden interferencia activa de salto de frecuencia, cegando los sistemas de alerta temprana rusos. Ucrania utiliza drones vista en primera persona altamente maniobrables como plataformas de superioridad aérea AirSats, tácticas de interceptores en tándem. Aquí,
Dos drones vista en primera persona ucranianos atacan desde abajo y neutralizan un dron de reconocimiento ruso. Estos ataques privan a Moscú de sus ojos en el campo de batalla. Un enfoque en capas permite que los drones ucranianos se deslicen, convirtiendo las defensas aéreas de Rusia en un colador. La alguna vez considerada impenetrable defensa aérea de Putin se está debilitando. Los complejos de defensa aérea S-300 y S-400, diseñados para contrarrestar aeronaves de la OTAN, luchan contra enjambres de drones de bajo costo, baja altitud y alta agilidad. Rusia tiene existencias finitas de misiles, y cada señuelo ucraniano derribado agota aún más las existencias rusas. Mover sistemas para proteger el puente de Kerch o Moscú deja expuestos los activos rusos en el frente, mientras que las pérdidas en Kherson y Crimea obligan a un constante reajuste. Los ataques de Ucrania, y algunos tan profundos como 3.000 kilómetros dentro de Rusia, demuestran que incluso el corazón del Kremlin es vulnerable. Mientras Putin desata la muerte en las ciudades ucranianas, sus propios cielos están cada vez más indefensos, un hecho que los rusos comunes están comenzando a comprender. La campaña de drones y misiles de Ucrania ha pasado de ser un éxito táctico a convertirse en un triunfo estratégico. Al apuntar a las líneas de vida militares y económicas, Kiev interrumpe la capacidad de Rusia para hacer la guerra mientras expone la fragilidad de Putin. El uso de WAVs para ataques estratégicos marca un cambio histórico, uno que dará forma a la guerra durante décadas. Con la guerra electrónica, señuelos, plataformas Miniature Air, Launched Decoy Ucrania, convierte las fortalezas de Rusia en responsabilidades, estirando las defensas hasta el punto de ruptura. Putin puede seguir desatando el terror desde arriba, pero las alas de venganza de Ucrania están demostrando que incluso los tiranos no pueden esconderse del futuro. Ayer Putin dijo que la única forma de detener esta guerra es abordar las causas raíces de la crisis. Bueno, creo que hoy los drones ucranianos decidieron hacer justamente eso. Querían eliminar a Putin, la causa raíz detrás de esta crisis. Aquí está el informe. Los medios rusos informan de un ataque con drones en Moscú esta mañana. Según informes, un dron cayó muy cerca de la ruta que Putin suele tomar hacia el Kremlin. Los ataques con drones a Rusia están volviéndose más frecuentes y masivos. Resulta que incluso la densa defensa aérea de Moscú y la región de Moscú no están completamente protegidas por la defensa aérea. Los depósitos de petróleo y las refinerías tampoco están bien protegidos, son atacados casi a diario. Hay razones para creer que no solo se está aumentando el número de drones, sino que también se están utilizando nuevos drones de nuevos tipos, incluyendo drones misil. Aquí está el clip de un dron atacando muy cerca del trayecto de Putin. Esa última parte del informe es en lo que quiero enfocarme un poco más, porque sabemos que Ucrania ha estado produciendo alrededor de 2 millones de drones al año ahora. Pero no es solo la cantidad. Han innovado en muchos aspectos diferentes de sus drones y muchos tipos diferentes de drones están llegando al campo de batalla. Mira este próximo clip, observa la explosión que ocurre. Esto no parece un dron de largo alcance regular. Esa era la refinería de petróleo Tuapse en la región de Krasnodar Krai en Rusia. Antes de continuar, por favor presionen el botón de suscribirse abajo para estar al día con noticias geopolíticas como esta. Comencemos. Ahora, según fuentes del gobierno ruso, ese incendio no fue causado por drones ucranianos. No. De hecho, Rusia pudo derribar todos los drones que Ucrania envió. Pero los escombros del dron es lo que causó el incendio. Ahora los clips e imágenes definitivamente cuentan una historia diferente, como esta.
Ahora, desafortunadamente, Rusia tiene que mentir porque no quiere que los ciudadanos rusos se preocupen por la guerra llegando a Rusia. No quiere que los ciudadanos culpen a Putin por traer la guerra, haciendo que las ciudades rusas sean inseguras. Porque veamos la línea de tiempo. No hubo ataques con drones dentro de Rusia hasta que Putin inició su operación militar especial. Y su argumento para iniciar esta operación militar especial era proteger la seguridad rusa, hacer a Rusia más segura, cuando en realidad ha ocurrido exactamente lo contrario. Cada vez más ciudades rusas están bajo ataque, cada vez más soldados rusos están muriendo y la economía rusa está en caída libre. Afortunadamente, no tuvimos a otro que a Steve Rosenberg de la British Broadcasting Corporation, que le preguntó esto a Putin al final de la sesión de preguntas y respuestas de fin de año en diciembre, donde se le preguntó: ¿Rusia es más insegura de lo que era antes de que comenzaras esta operación militar especial para proteger la seguridad rusa? Y esta fue su respuesta. Hace exactamente 25 años, Boris Yeltsin renunció, te entregó el poder y te dijo que cuidaras de Rusia. ¿Crees que has cuidado de Rusia unos 25 años después? Porque mirando hacia adentro, ¿qué vemos? Vemos pérdidas sustanciales en la llamada operación militar especial que declaraste. Vemos soldados ucranianos en la región de Kursk. Criticaste la expansión de la OTAN, pero ahora hay más OTAN en las fronteras de Rusia. Sanciones de Suecia y Finlandia, alta inflación y problemas demográficos. ¿Crees que has cuidado de tu país? Sí, no solo me he ocupado de él, sino que nos hemos retirado del borde del abismo. Porque con todo lo que le estaba pasando a Rusia antes de eso, nos dirigíamos hacia una pérdida total completa de nuestra soberanía. Y sin soberanía, Rusia no puede existir como un Estado independiente. Quiero resaltar lo que mencionaste sobre Boris Yeltsin. Todo iba bien, le palmearon el hombro con condescendencia. Hicieron la vista gorda cuando él bebía. Es aceptado en todos los círculos de Occidente. En el momento en que alzó la voz en apoyo a Yugoslavia, en el momento en que dijo que contradecía el derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, tan pronto como dijo que era inaceptable en la Europa moderna atacar Belgrado, una capital europea, sin la sanción del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente comenzaron a atacarlo. Llámenlo por nombres, digan que está borracho y así sucesivamente. ¿No recuerdas eso? He hecho todo para que Rusia pueda ser un Estado soberano independiente que sea capaz de tomar decisiones en sus propios intereses. No en los intereses de los países que la estaban arrastrando hacia ellos, dándote palmaditas en el hombro para poder usarte para sus propios fines. Podría detenerme ahí. Sé que has enumerado una serie de cosas que parecen reforzar tus argumentos. Hablaste sobre la inflación. Sí, hay inflación. ¿Vamos a combatirla? Pero hay crecimiento económico. Estamos clasificados en el 4º lugar del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Informe a sus lectores que logramos el primer lugar en Europa, muy por delante de Gran Bretaña. No creo que Gran Bretaña esté entre los 5 primeros. Estamos dispuestos a colaborar con ellos si quieren trabajar con nosotros. Pero si no sucede, nos las arreglaremos sin nuestros ex aliados en la coalición contra Hitler. Desafortunadamente para Putin, ya no puede ocultar la realidad a la población rusa porque Ucrania está atacando dentro de Rusia todos los días. La industria de drones ucraniana está demasiado avanzada para que Rusia pueda detenerla, y los drones ucranianos son ahora demasiado avanzados para las antiguas defensas aéreas de estilo soviético de Rusia. Encima de todo esto, Ucrania ha sido muy estratégica con los objetivos que elige.
Un gran ejemplo de esto es el primer clip que cubrimos en este video, la ruta que Putin toma hacia el Kremlin. Eso está destinado a enviar un mensaje. Otro ejemplo de estos objetivos estratégicos es atacar depósitos de petróleo y refinerías de petróleo. Esto daña la economía rusa, lo que perjudica los esfuerzos bélicos de Rusia. Pero además de eso, el fuego que arde después del ataque continúa durante días y días. Y eso es una señal tan clara como puede ser para la población rusa de que Putin es el que está matando la economía rusa. La guerra está llegando a casa para Rusia. Aquí hay un ejemplo perfecto. Mira lo que está pasando cerca de Rosneft. ¿Huele tan mal aquí? Necesitamos irnos lo más pronto posible. Bueno, es aceite, vamos. ¿Pero dónde están los camiones de bomberos? Están allá, combatiendo el fuego. Más tranquilo, no comentes. ¿Podemos salir de aquí más rápido? ¿Un depósito de petróleo? Ahora, no solo fueron las refinerías de petróleo las que Ucrania atacó anoche. Fue una noche muy activa para las fuerzas de defensa ucranianas porque también decidieron atacar una instalación de producción de drones. Los medios rusos informan de un gran incendio en Obukovo, región de Kaluga, en Rusia. Después de un ataque, se descubrió una instalación secreta de producción de drones rusos. Estos drones ya no podrán dañar a los ucranianos. Y aquí está el clip del ataque. Honestamente, hubo tantos ataques anoche que siento que ustedes podrían estar aburriéndose de que los enumere todos. Pero el siguiente que tenemos es en la región de Voronezh, en Rusia. En Voronezh, drones de largo alcance atacaron una instalación de infraestructura de gas. También en Rostov-on-Don, estos drones atacaron el territorio de la estación de bombeo de gas Kalinin. Aquí está el clip. Vimos todos los clips de Ucrania dañando la industria petrolera rusa, la industria energética de la que Rusia depende tanto. No solo Ucrania se está divirtiendo, el presidente Trump también se está uniendo. El gobierno de Trump impone más restricciones al acceso de Rusia a los sistemas de pago estadounidenses. En enero, el presidente Biden estableció una exención de 60 días que permitía que ciertas transacciones energéticas de bancos rusos sancionados continuaran. La exención que permitía a los bancos rusos acceder a los sistemas de pago de Estados Unidos unidos para transacciones energéticas importantes ha caducado. Esto dificultará mucho más que otros países compren petróleo ruso. Y ya está teniendo efecto. Ya está surtiendo efecto. 2 compañías estatales de petróleo chinas han detenido la compra de petróleo ruso y 2 más han disminuido la cantidad de petróleo comprado. Se evalúa el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia. Ahora, la razón por la que esto está sucediendo es porque, aunque no se impusieron sanciones a China, si se descubre que alguna empresa china está haciendo negocios con la empresa sancionada en Rusia, entonces enfrentarán sanciones secundarias. Esto implica que perderán acceso al sistema de pago, bancos y dólares de Estados Unidos, entre otras consecuencias. Si eres una gran empresa, especialmente una empresa multinacional, no puedes permitirte perder el acceso al dólar estadounidense, porque eso significaría una cantidad insana de dolores de cabeza para hacer negocios. Y esa es exactamente la razón por la que las empresas chinas están respetando las sanciones, porque no quieren arriesgarse a perder el acceso a los bancos y al dólar estadounidense. Aquí hay una cita interesante que encontré del cofundador de Google, Sergey. Creo que también fue director ejecutivo en un momento, pero nació en la Unión Soviética.
Afortunadamente, su familia pudo obtener una visa de salida y venir aquí a los Estados Unidos, pero él llamó a Rusia-Nigeria con nieve y los números lo respaldan, así que si lo miras, la población es similar. Supongo que eso no importa mucho. El índice de Gini es básicamente un número que transmite cuál es la desigualdad en un país, como cuál es la diferencia entre el más rico y el más pobre en el país. Rusia y Nigeria están muy cerca uno del otro. En el nivel de corrupción, Rusia está, de nuevo, muy cerca de Nigeria. Pero un hecho interesante aquí que muchos comentaristas prorrusos no mencionan es que siempre resaltan cómo Ucrania es un país muy corrupto. Pero en realidad, Rusia es incluso más corrupta que Ucrania. Ahora, en Rusia, alrededor del 33% de la población no tiene plomería interna. Deben salir a hacer sus necesidades casi todas las mañanas, tanto para una superpotencia. Entonces, de hecho, en este ranking Rusia solo ocupa 2 puntos o 2 lugares por encima de Nigeria. La esperanza de vida masculina es de 58 en Rusia, que podría haber disminuido aún más desde que comenzó la invasión o la operación militar especial. Ahora puedes leer el resto, pero quiero mencionar el índice de libertad de prensa, aunque a Rusia le encanta presumir de ser un país muy libre, democrático y amoroso. En realidad, si cuestionas a Putin, te caes por la ventana. Hay algo en el aire que te hace desvivirte si cuestionas al dictador, que es Vladimir Putin.